abordar desde múltiples miradas y diversos sistemas de representación arquitectónica una serie de temas que movilizan y que de alguna manera actualizan estos futuros arquitectónicos que están por venir. Comento esto con antelación. Hoy día, interesantemente, vamos a tener a dos organizaciones, iniciativas, equipos, ¿no? Como Ciudad de Bolsillo y Vértice Urbano. Vamos a esperar a sus conexiones, ¿no? En particular, así que les queremos agradecer a quienes nos acompañan en este momento, que nos den unos minutos más para poder comenzar con las exposiciones particulares de cada uno de los equipos, ¿vale? En particular con, con esta última sesión del seminario RE de la Universidad Gabriela Mistral, ¿vale? Muchas gracias y nos esperan unos minutos antes de comenzar. Una observación pequeña. Cualquier duda que tengan, la pueden instalar en el chat, ¿no es cierto?, que tienen a su costado derecho en la parte inferior. Por mientras, evidentemente, se van dando las exposiciones. Y la idea es que después de los 30 minutos, ¿no es cierto?, va a venir una exposición de 30 minutos, después viene otra exposición de 30 minutos, y posteriormente vienen las preguntas, ¿vale? Así que esperamos, en el fondo, que cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat y posteriormente vamos a conversar con cada uno de los representantes o las representantes, en el fondo, de estas iniciativas ciudadanas que nos van a permitir reflexionar, ¿no es cierto?, en la dimensión de estas didácticas que movilizan futuros arquitectónicos por venir, ¿vale?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Perdón el Muy retraso. bien, aquí estamos. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en el equipo de RE, ¿no? Como lo comenté antes, es un ejercicio bien interesante lo que estamos realizando desde la Universidad Gabriela Mistral en torno a estos seminarios, así que muy amable por participar en la jornada de hoy día. Si quieres podemos probar la presentación, si te parece. ¿Estás muteado, Pablo? Ahí sí. Ok, déjame abrirla primero. Sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo tengo? Son 30 minutos, 35 por expositor, y después de eso, de los dos expositores o expositoras que hablan, tenemos después una sesión de consulta de 30 minutos, 35 app. Debiera durar 1 hora y media en total. Claro, claro, junto con las preguntas y las observaciones centrales de nuestra, Perfecto. de quienes quieran preguntar. Impecable. Déjame poner aquí el 27. Ya. Y me voy a poner acá en el principio. Oye, ¿y el propósito de los... ¿Cuál es el propósito mayor de esto? El Eh, sentido que tiene el seminario RE apunta a una reflexión, por ejemplo, en este caso, que nos permite justamente reflexionar sobre los vínculos espaciales y las diversidades solidarias, que de alguna manera se presentan hoy día interesantemente también posteriores a todo esta resignificación social que vivimos dentro de los últimos 2, 3 años, ¿no? Y que también de alguna manera pone en relación un diagnóstico sobre una ciudad mucho más heterogénea, con metodología mucho más abierta y permite reconocer también, y lo digo no en términos así como en abstracto, ciertas ecologías sociales, ¿no? Que van reajustando, ¿no es cierto?, nuestras maneras de mirar significativamente, ¿no? Cosa de ver lo que ha pasado en estos últimos 3 años. ya Entonces, entiendo. el seminario RE tiene en su segunda versión, bueno, su seminario Ciudad Alternativa tiene esta bajada sobre RE, en este caso nos toca hoy día hablar sobre reunir. Y justamente nos permite pensar sobre cómo esta reflexión de reunir nos abre desde lo didáctico, desde la movilización de futuros arquitectónicos distintos, un cambio en la sociedad, tanto en sus agentes como en las oportunidades disciplinarias. Ese es el marco del trabajo. Perfecto. Mira, voy a compartir eh, la Dale, Pablo, pantalla sin ningún y problema. Si quieres, partimos en honor al tiempo, partimos inmediatamente. fantástico. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, Pablo. Así que la pantalla es tuya y te escuchamos. Perfecto. ¿Esto se está transmitiendo o Eh, queda grabado con no, nosotros? esto queda grabado para transmitirse posteriormente por los canales oficiales de la Universidad Gabriela Mistral, que en este caso desde la carrera de arquitectura. Ya, buenísimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fuentes, soy arquitecto urbanista, director de Ciudad de Bolsillo, una firma consultora dedicada a la innovación en espacios públicos que trabaja en América Latina, el Caribe y también en Santiago de Chile. Eh, ¿Se está viendo la pantalla? Ustedes me dicen si pasan las diapositivas. Sí, Pablo. Ya, fantástico. Eh, Voy a poner el tiempo para no pasarme de los 30 minutos. De hecho, va a ser mucho menos, creo yo. Y a nosotros nos define una nueva manera de entender los espacios públicos que tiene que ver con que esta frase nos identifica que la producción del espacio público hoy día no es responsabilidad exclusiva de las instituciones. Nosotros creemos que el espacio público contemporáneo, a diferencia del espacio público tradicional, que es de arriba hacia abajo, el espacio público actual y del futuro nace de iniciativa comunitaria, es decir, bottom-up, como dicen los especialistas. Y nosotros nos reconocemos más que autores creativos o los artistas inspirados del diseño más adecuado para que interpreten las formas de vida de las comunidades.
nosotros creemos que somos conductores y facilitadores de un proceso de transformación colectiva, también denominado como co-creación, donde el render o la imagen objetivo inicial ojalá fuera distinta a lo que resulta producto de la co-creación, porque eso habla de que tuvimos la capacidad de conducir un proceso y adaptarse a las oportunidades materiales, a los saberes existentes en una comunidad en particular, o bien a un elemento presupuestario que no se tenía considerado y que pudo venir a mejorar el proyecto. Muchas gracias. Frente a esto, reconocemos que las ciudades del mundo están cambiando. La propia estética de este urbanismo bottom-up tiene su propio uso del colores, su propio uso material, tiene una fuerte conexión con los elementos de carácter natural. Tiene distintos nombres, lo han llamado urbanismo táctico, urbanismo do it yourself, o hágalo usted mismo, urbanismo de guerrilla, porque a veces se transforma en una especie de lucha contra las instituciones y aparecen intervenciones en el espacio público que son una especie como de reclamo a la sociedad, de cómo la sociedad administra o gestiona el espacio público. Incremental porque se reconoce que puede ser una primera fase de un desarrollo posterior. Pop-up porque no se hace cargo de la temporalidad completa o pensar en el espacio público como hacia la eternidad, sino que puede aparecer durante temporada específica a propósito de un evento o de un fenómeno en particular. Y últimamente existe el concepto de placemaking acuñado en Estados Unidos, que hoy día tiene unas redes de placemaking en Latinoamérica, en Europa, Asia, África, donde Ciudad de Bolsillo junto a otros grupos de chilenos somos parte de la red de Placemaking Latinoamérica. La historia de Ciudad de Bolsillo nace desde un proyecto público denominado Plazas Públicas de Bolsillo, que por allá en el año 2015 recoge unas tendencias mundiales que en algunos lados se llaman Pocket Parks. En Zaragoza, por ejemplo, nació el año 2012 un proyecto de Esto no es un solar, que era una estrategia para recuperar espacios públicos de manera temporal mientras se decidía su uso posterior, pero con mobiliario urbano y arte urbano. En México existió el proyecto Parques Públicos de Bolsillo, que tomaba espacios residuales, que acá en Chile serían bienes nacionales de uso público, pero que se encontraban subutilizados y a través de mobiliario, pintura, antivandálico también, porque la lógica mexicana es parecida a la latinoamericana, donde se hacían pequeñas intervenciones, pero que no eran robustas en términos de cuidado y mantención. En Londres tuvo un componente mucho más fuerte en términos medioambientales, de sustentabilidad, llamado Pocket Park Project, y en Estados Unidos nace la New York City Plazas Program, que es el trabajo que hizo Janet Sadikan con el alcalde Bloomberg en el año 2014 en Estados Unidos. Y que donde uno de sus proyectos más paradigmáticos corresponde al trabajo que hizo Jan Gehl, la oficina de Jan Gehl en Times Square. Esto era el marco conceptual de este nuevo tipo de producción de espacio público bottom-up en el mundo. Voy a saltarme algunas cosas porque la inequidad y la distribución del espacio público es algo que no necesita mayor profundización. Entonces, aparecen estas como intervenciones de urbanismo táctico que con sus propias estéticas para resolver distintas situaciones urbanas. Por ejemplo, el proyecto de Parking Day ocupa el espacio de un estacionamiento, lo transforma en espacios que son de uso de la gente. Le quita metros cuadrados de estacionamiento para entregárselo al uso y goce de las personas. En las demarcaciones viales empiezan a aparecer elementos de carácter más artístico, se empieza a utilizar el reciclaje de elementos que servían para otros fines y se transforman en mobiliario urbano para espacio público, como nacen de iniciativa ciudadana, se les perdona que sean menos durables, que sean más frágiles, pero también se le perdona porque como nace de abajo,
se entiende qué es lo que la comunidad puede hacer con los pocos recursos que tiene. Entonces aparece este tipo de urbanismo de bajo costo, de rápida ejecución y de alto impacto porque precisamente nace de las comunidades. Distinto es si un municipio dice que va a ser un espacio público y hace algo de carácter táctico y no lo explicita como tal, aparece como un proyecto precario hecho por el Estado. Sin embargo, lo mismo cuando lo hacen las personas, figura como una intervención novedosa, muy innovadora y muy querida también por quienes se ven beneficiados de este tipo de acciones de urbanismo. Durante la pandemia, a propósito de lo que nos comentaba en la introducción, el urbanismo táctico y el placemaking calzan con la necesidad de proporcionar distanciamiento físico entre las personas, aumentar o ganar espacio para las bicicletas como medio de transporte seguro para el COVID, y aparecen este tipo de intervenciones bien atractivas que se llenaron en distintos lugares de nuestro país y en el mundo. Nosotros desde Ciudad de Bolsillo tenemos una mirada distinta del urbanismo táctico tradicional. Creemos que el urbanismo táctico es un experimento urbano que permite equivocarse barato, rápido y generar ajuste al proceso inicial a tiempo. Sin embargo, este urbanismo táctico tiene una lógica temporal acotada, mientras que nosotros creemos que las comunidades no pueden exponerse solo a una solución temporal, sino que deben hacerse cargo de la temporalidad mayor, que es el tiempo que se demora la elaboración de un proyecto de diseño más formal que lo reemplace. Entonces, nuestras intervenciones de urbanismo ya no las llamamos táctico, sino que urbanismo práctico, porque es más rápido, es más económico que lo tradicional, pero se hace cargo de esa temporalidad que dura entre 1 y 2 años, que es lo que se demora en hacer un diseño de calidad y a iniciar los trabajos de una obra civil que la reemplace. Entonces, tratamos de que duren más, usamos materiales más durables, pero buscamos atajos para su tramitación pública, incorporando actores privados, incorporando a la comunidad, incorporando mecanismos de financiamiento público más expeditos para que las soluciones lleguen a tiempo mientras los niños son niños. Si hago un parque y me demoro lo que se demora hoy día una institución pública en hacer un parque, desde que se piensa hacer ese espacio público hasta que se materializa, pueden pasar 10, 12 años y ahí el niño deja de ser niño. Nosotros creemos que uno de los elementos importantes del espacio público es que las soluciones sean pertinentes en el tiempo y respondan aquí y ahora a los requerimientos de dotación de áreas verdes de calidad en las ciudades latinoamericanas, que es el escenario en el que trabajamos hoy día. Esta historia de Ciudad de Bolsillo nace en agosto del 2015, cuando fui director regional de arquitectura. El exintendente Claudio Rego, actual gobernador regional, nos pide que recuperemos el terreno de Morandé 83, que es frente al Palacio de la Moneda entre la Intendencia y el MOB, que hubo una licitación para construir un edificio y la empresa se fue de la obra, abandonó el contrato, se hizo una liquidación anticipada y quedó en estas condiciones. Entonces se me pidió como director de arquitectura que hiciera un mejoramiento de este espacio y lo dejara limpio para habilitarlo para otro uso. ¿Qué pasó aquí? Terminamos los trabajos y me dijeron, ya, qué bueno, ahora vamos a ver cómo acomodamos algunas cosas, de usar de bodega, de estacionamiento de vehículos fiscales, y yo les dije, pero por favor, no cometamos ese error, en el mundo se están sacando los vehículos desde las zonas centrales, por favor, hagamos un espacio de uso público temporal en este terreno de propiedad fiscal, que en caso de existir un proyecto definitivo que lo reemplace, tomamos todas esas inversiones y la movemos a otro lugar que necesite. Esa frase resume la naturaleza o la esencia de las plazas de bolsillo, porque intervenir con elementos móviles, sin obras civiles, con vegetación, arte urbano, mobiliario y un socio operador, se transformaron en los
pilares de las plazas de bolsillo. Se los voy a explicar. Empezamos a trabajar, dijimos, oye, ¿qué socio operador podemos buscar para que no tengamos que contratar a un funcionario público que abre y cierra y en 3 turnos? Era una locura. Disponíamos de 20 millones de pesos que puso el propio gobierno regional en este terreno del MOP, y con esos 20 millones pusimos árboles, mobiliario, vegetación, estacionamiento de bicicleta, etcétera, y dijimos, ¿quién se puede hacer cargo de este espacio de uso público? Y nos dimos cuenta que en la Plaza de la Constitución había gente que llevaba su tupper y se sentaba en el pasto como en el antepecho de la jardinera, y comía ahí de una posición muy incómoda su colación. Entonces nos dimos cuenta que había una demanda de espacios para comer que fueran gratuitos, que no estuvieran asociados a un patio de comida o a las terrazas de un restaurante para esta gente que está en estos lugares. Entonces dijimos, mira, el programa gastronómico puede ser un muy buen gancho para que cuide este lugar, pero a diferencia de un patio de comida, este va a ser un espacio de uso público con programa gastronómico, lo que le da el toque diferenciador que es de acceso público, libre, democrático, a diferencia de lo que son los patios de comida o estos patios de food truck que hoy día repletan un pequeño espacio y su lógica comercial invade todos los rincones. Acá el espacio público es el que invade todos los rincones, porque están en un terreno público, financiado con recursos públicos, con explotación de las asociaciones de food truck de la región metropolitana que existían en ese lugar, lo que nos aseguró que hubiera una rotación de más de 60 vehículos gastronómicos durante el primer año. En 60 días la Plaza de Bolsillo se transformó de ese peladero en esto. Compramos los árboles más grandes que existían en el mercado, árbolesgigantes.cl era la página, y construimos un espacio de uso público bien atípico en el centro y en general, porque tiene una verticalidad que es bien ajena para los espacios públicos, ¿eh? Y esto se constituyó con árboles de 10 metros, que eran los más grandes que había en el mercado, con un mural vertical que también lo constituye como un volumen virtual verticalizado más que horizontal como la mayoría de los espacios públicos abiertos. Algunas cifras, algunos indicadores respecto a lo que fue esta. 900 personas por día, 20 millones de inversión, debe ser de las políticas públicas más rentables en términos de uso. Fue tal el éxito de Morandé 83 que enseguida empezaron desde Providencia a ofrecernos terrenos para hacer nuevas plazas de bolsillo, unas con una lógica más ambiental, otras más de espacio público, y esta en Santo Domingo con Teatino, en un terreno que estuvo 40 años baldío, de propiedad de FONASA. Hicimos en 60 días, junto a la Municipalidad de Santiago, con Carolina Tobá, de alcaldesa en esa época, transformamos esta plaza de bolsillo que, además de tener espacio de gastronómico, tenía juegos infantiles, tenía, o tiene todavía, mesas de picnic, ferias de emprendimiento y un huerto comunitario hermoso. Ahora hay una zona para caniles, los juegos han ido mutando, se tiene una sombra, el mural más grande del centro de Santiago hecho por Dasic Fernández antes de hacer el paseo de bandera. Entonces, la lógica de mobiliario, vegetación, arte urbano y socio operador fue adaptándose de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los terrenos. Esto se puede observar en que luego empezaron a aparecer por todos lados plazas de bolsillo de distinta naturaleza, en acera, en terrenos públicos, en terrenos privados, en terrenos de metro, frente a en Lo Prado, en Independencia, en Santiago Centro. Fue una locura este crecimiento de Plaza de Bolsillo y todo un orgullo, lo que nos hizo acreedores del premio Aboni en la categoría Ciudad Nueva en el año 2016. Se empezaron a extender en otros lugares de Chile y el mundo, de Chile y también del mundo, donde en algunos casos se copiaba la estética de las plazas de bolsillo, pero en otros casos se copiaba más bien el modelo de gestión. El caso de Valdivia, donde se aplicó un modelo de gestión con un socio operador ligado a las actividades culturales, y en Alemania, perdón, y en Avenida Alemania, en Temuco, se hizo esta especie de patio de comida que era más patio de food truck, pero que tenía la lógica de las plazas de bolsillo.
tuvo impacto en las redes sociales. La propia Janet Sadikán, cuando vino a la conferencia de ciudades, valoró el proyecto que hicimos acá en Santiago. Y en esa época, inicio del 2018, quedamos con los siguientes desafíos: cómo proyectar este aprendizaje de las plazas de bolsillo, y había más de 15 en todo Chile, cómo buscar otros sociooperadores, cómo acoger otro tipo de programa y cómo resolver problemas de los terrenos baldíos en zonas que no fueran de alta afluencia de público, en entornos más vulnerables, con otros tipos de sociooperadores. Fue el desafío que nos planteamos a partir del 14 de febrero del 2018, cuando nace Ciudad de Bolsillo, con el propósito de ir a resolver otro tipo de problemas a otros lugares y con otras herramientas, con otro juego de reglas distinto al de la plaza de bolsillo original, pero ocupando el aprendizaje de lo que fue una plaza de bolsillo, que fue si bien fue una política pública, se transformó en un instrumento de colaboración público-privado que hoy día es patrimonio de todo el mundo. Las plazas de bolsillo, nadie es dueño de las plazas de bolsillo son una nueva tipología de espacio público que surge en Chile y que se transformó en una manera de intervenir que está siendo replicada en otros lugares, por cierto. Ahora les voy a mostrar un detalle, como un repaso de qué otras soluciones salimos a buscar con Ciudad de Bolsillo. Partimos con República Dominicana, donde hicimos unas zonas de juegos infantiles y un espacio para los emprendedores locales, buscando la sombra y buscando la incorporación de niños del sector de Ciudad Juan Bosch, que es un proyecto de iniciativa pública bien masivo, 25.000 departamentos que están en el marco de una alianza público-privada. Aquí, ya incorporando mucho más fuerte la participación ciudadana y los requerimientos de la comunidad, hicimos estos pilotos con el Banco Interamericano de Desarrollo. También con el BID hicimos en Montevideo, en la Plaza de la Diversidad Sexual en Ciudad Vieja, hicimos este espacio donde el municipio hizo el soporte de obras civiles y Ciudad de Bolsillo desarrolló el mural y esta mesa de la integración junto al proyecto de paisajismo para activar este espacio que estaba tomado por gente en situación de calle. También en República Dominicana hicimos un espacio que era un área verde con mucha sombra, pero con un suelo sin tratamiento, que era un lodazal cada vez que llovía. Transformamos en una especie definiendo recorridos, generando mobiliario para la detención, y una especie de octágono que permitió transformarse en un espacio de instalación de juegos colgantes que pueden ser reparados y enriquecidos por parte de la propia comunidad que participó en su diseño. En Arica, por ejemplo, también con el BID hicimos un escenario destinado a la comunidad de K-Poppers, que son los que ensayan el K-Pop, una comunidad bien interesante, que gracias a este mobiliario que cuenta con tomas de corriente, que cuenta con la iluminación nocturna, permitió darle mejores condiciones de seguridad a las chicas que bailaban y que estaban expuestas incluso a situaciones de acoso callejero, y que gracias a esta intervención se produjo una mayor mezcla de grupos de la sociedad que fue erradicando a los mirones que iban a ver bailar a las chiquillas y que pasaban horas sentados y mirándolo. Ahora se produjo una mayor heterogeneidad de uso que espantó a este tipo de personas indeseables. También en Arica hicimos el experimento de transformar una calle durante 3 días con actividades culturales, esto también con el BID, usando pasto sintético, dándole color a una esquina que durante la semana es el principal estacionamiento de vehículos de trabajadores del centro de Arica, y que en este fin de semana fueron capaces de darse cuenta de que la calle y el barrio podían tener usos bastante más interesantes que destinarlo al estacionamiento de vehículos. Durante la pandemia debimos adaptarnos y hicimos esta oferta de propuesta para DTPM, que es el Directorio de Transporte Público, a fin de hacer nuestro aporte en materia de distanciamiento físico. Hicimos un estudio de las paradas de autobús en el metro Los Dominicos
establecimos una especie como de stickers de PVC, de suelo, como los que están en metro. Le dimos un tratamiento como de metro a una parada de superficie, organizando los flujos de mejor manera. Intervención que apareció en una portada del Mercurio como una de las iniciativas para adaptar las ciudades a esta pandemia. Y también en el marco del COVID desarrollamos una especie de parque rodante que era un programa público que podía llegar a los rincones de cada uno de los barrios para hacer trámites, servicios, cafetería, batería, entre otros. También en Isla de Pascua hicimos unas ciclovías temporales en el marco de la fiesta de la Tapati. Y en Renca durante pandemia transformamos un paradero en un espacio público de parada, que es distinto el concepto. No es una solución ingenieril que se repite, sino que se hizo un diseño a medida con participación de los privados quienes hicieron donaciones de las baldosas y FANEU que nos apoyó con el prototipaje de este mobiliario alcorque con distanciamiento físico que puede ser completado con piezas de plástico reciclado una vez que la pandemia termine. En Puente Alto, ya pasando esta lógica del urbanismo práctico, transformamos unos bandejones centrales en unas pistas de trote seguro. En Rancagua tomamos el paseo peatonal Brasil, hicimos un paseo peatonal readecuando los kioscos que hoy día que en esa fecha se encontraban en la vereda y los transformamos en un paseo 100% peatonal donde los kioscos se transforman en protagonistas. Durante la pandemia la municipalidad solo movió los kioscos, pero que nosotros esperamos que el proyecto se complete tal como lo establecimos en la propuesta del año 2019. Por otra parte, en San Bernardo hicimos el diseño de una especie de paseo Arturo Prat, donde transformamos los estacionamientos de vehículos motorizados en terrazas que permiten entregar la sombra de estos grandes árboles a estos asientos de alcorque que aprovechan la sombra para el disfrute de las personas, sombra que hoy día ocupan los vendedores ambulantes para poner su carro en lugar de que sea la gente la que lo pueda ocupar. Y durante el paso del tiempo pegamos un tipo de salto para diseñar algunos parques. No pudimos construir ninguno, pero tratamos de llevar esta lógica fresca, innovadora, cuestionadora de los procedimientos tradicionales al diseño de parques urbanos. Estas son unas propuestas en Osorno, otras propuestas en Coyhaique, que esperamos que como que se han visto inspiradas en el trabajo que nace del urbanismo táctico, pasa por el práctico y que después busca realizar una especie de urbanismo tradicional, pero que no tiene nada tradicional, porque tiene una manera distinta de ser concebido. En vez de hacer multicancha en Puente Alto, inventamos esta especie de canchas de bolsillo, gimnasios de bolsillo, que incorporan otro tipo de disciplina, además del baby fútbol. Incorporan a la mujer, incorporan el arte urbano, recogen los elementos que venían de la historia de las plazas de bolsillo. Y en la actualidad estamos trabajando, hemos pasado a la conformación de una especie de laboratorio que, además de diseñar estas intervenciones, está haciendo el esfuerzo por construirlas y acabamos de inaugurar hace unos meses atrás el acceso al barrio Manuel Rodríguez en Renca, como pueden ver a la derecha, y hoy día se encuentran en ejecución las obras del nuevo Paseo Bulnes, que es un proyecto que estamos haciendo junto a nuestros amigos de Espacio Lúdico. Y entre medio, como nuevos desafíos, hemos hecho algunas publicaciones de diseño arquitectónico con pertinencia étnica para los pueblos de la región de Magallanes, y algunas guías de diseño de espacio público que hicimos para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano junto a la consultora internacional Giel Estudio San Francisco. Y finalmente, a principios de este año, hicimos la Plaza de Bolsillo 2.0, que es una plaza de bolsillo que se hizo con materiales y trabajadores municipales,
que se hizo con un muralista de Santiago, un mural dedicado a la mujer chilena, y que tiene la gracia de ser la primera Plaza Bolsillo que está activada culturalmente, dado que los elencos estables del Teatro Municipal de La Pintana funcionan también en este espacio. Aquí los carros de comidas son todos miembros de la primera asociación de food truck de la comuna de La Pintana, que fue promovida por la propia municipalidad. Entonces, tiene elementos distintos de cómo se consideran las primeras plazas de bolsillo. Aquí hay una línea de tiempo que parte desde la historia que le acabo de contar y que proyecta para el presente año la constitución de Ciudad de Bolsillo como entidad patrocinante que pueda hacer proyectos para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la constructora de Bolsillo que hoy día está recién partiendo y que nos gustaría que pudiera consolidarse en el futuro. Y uno de los más recientes desafíos que tenemos es el desarrollo de un proyecto de urbanismo táctico con ONU Habitat de Naciones Unidas, que establece un proyecto para intervenir 9 ciudades de América Latina y el Caribe en 6 países mediante soluciones de urbanismo táctico que puedan promover la inclusión de las comunidades migrantes venezolanas en nuestro continente. Esos son los actuales desafíos. Ustedes pueden ver cómo nos hemos adaptado al contexto, cómo hemos tratado de tomar el tema de la innovación en el espacio público como un desafío personal de todos quienes trabajamos en Ciudad de Bolsillo, y cómo hemos, desde la acción, tratar de mover la aguja respecto a lo que se está haciendo desde Chile para toda Latinoamérica, el Caribe y ojalá para todo el hemisferio sur, que es como nuestro foco en el futuro. Tuve un par de minutos menos del tiempo estimado. Ahí están mis datos de contacto: pablo@ciudaddebolsillo.cl, nuestro Instagram es Ciudad de Bolsillo y nuestro Twitter es C de Bolsillo. Así que los dejamos cordialmente invitados para que puedan seguir nuestro trabajo, y estamos a vuestra disposición para seguir explorando otros espacios de colaboración conjunta. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo, por la tan interesante exposición del urbanismo práctico. Me parece muy interesante no solamente la dimensión práctica, valga la redundancia, de la lectura que nos ha comentado. Quisiera comentarle al público. Nosotros estamos en espera del colectivo, en el fondo, Vértice Urbano. Lamentablemente no hemos tenido noticias, por lo cual entendemos que a lo mejor hubo un problema de conexión o de coordinación, así que les pedimos disculpas como organización. Sin embargo, me toca a mí reflexionar junto con Pablo. Esto no es ningún relleno, sin embargo, me parece que va a haber una reflexión como cruzada y crítica, al cual invitamos a cada una y a cada una de las personas que está aquí compartir también sus preguntas. Me va a tocar en el fondo comentar un par de ideas, Pablo, y podemos ir pimponeando sobre esto. Voy a hablar un contexto y te hago 2 preguntas en el fondo respecto a la academia y también desde el punto de vista, en el fondo, de las operaciones espaciales que tienen estas dimensiones como de bolsillo. Tengo que contextualizar, pudiera ser que no estemos o no de acuerdo, pero me parece que en el 1998 Post-it City es un referente no menor como para poder reflexionar sobre, en el fondo, esta dimensión de las ciudades ocasionales, ¿no? Me acuerdo que fue una exposición muy interesante en Barcelona y dio vuelta, en el fondo, por Latinoamérica, esta idea, en el fondo, como de la eventualidad, ¿no? O de lo ocasional, que de alguna forma son características que en Latinoamérica están mucho más arraigadas que en otras partes, me parece, del mundo, aunque son eventualidades siempre que nos acontecen. Los desastres, por ejemplo, los huracanes, los tornados, a lo mejor en Centroamérica, pero que de alguna manera acá, y lo sitúo en Chile, por ejemplo, City Food, ¿no es cierto? O distintas características de la calle empezaron sistemas de apropiación o de resignificación urbana. Recuerdo, no sé, pues cuando uno va a Playa Ancha está pintado verde y blanco y todo el mundo cacha que los pósters son del Wander. O cuando uno va en el fondo también a Viña del Mar, están los colores del Everton. Entonces, es interesante pensar en estos espacios de resignificación ocasionales o que van marcando otros signos del territorio, ¿no?
Dicho eso, yo creo que es muy interesante la primera nomenclatura de plazas de bolsillo, especialmente porque nace desde una dimensión de la gobernabilidad, ¿no? O sea, la ocupación de un terreno para una apertura pública, recuerdo a Santi Cirujeda con Recetas Urbanas, cuando ellos iban a los solares abiertos en Sevilla y hacían un catastro atendiendo a que existía distintas formas de leer, ¿no es cierto?, la ciudad. Y en ese sentido, ciertos objetos eran temporales y permitían abrir dimensiones públicas. Entonces, te hago ahí yo esa primera reflexión desde desde tu labor en ese momento que te tocaba hacer. ¿Cuáles fueron las primeras como fricciones o las interpretaciones de decir, oye, pero esto puede ser público? O, claro, de uso público, ¿no? Y dijeron, pero ¿cómo puede ser de uso público? Claro, puede pasar cualquier cosa. Lo que pasa es que la programación interesante era justamente una invitación, ¿no? Una invitación a poder usar, de prender y apagar, ¿no es cierto?, esta espacialidad y que estaba muy cerca de la moneda. Eso me parece notable, o sea, me parece notable porque de alguna otra forma abre una operación en decir, ¿sabes qué? Es plausible poder embarcarse en esto y poder de alguna manera involucrar distintos actores y agentes para, en el fondo, la intervención proyectual, ¿no? Entonces te hago esa primera pregunta. ¿Cuáles fueron, a lo mejor, esas primeras, entre comillas, aprehensiones o facilitadores que de alguna manera determinaron en el uso de ese espacio? Después te hago la otra pregunta. Oye, te lo grafico con dos ejemplos, mira. El primero tiene que ver con imaginarse al MOP haciendo micro intervenciones de 20 pinches millones de pesos. Cuando Claro. administran, cuando el estudio más barato sale 200 millones, nosotros hicimos Claro. una intervención de 20 millones de pesos y que el director regional de arquitectura que estaba a cargo de la segunda etapa de la ampliación del GAM y del Palacio Pereira estaba poniendo plantita en una maceta que él mismo había ayudado a bajar del camión. Eso era rarísimo para el Ministerio de Obras Públicas. De hecho, mi directora nacional de la época me miró una vez, me vio pasando y yo con corbata moviendo, dándole indicaciones al tipo de la grúa para que bajara el árbol y me dijo, estáis loco, me dijo, ¿qué estáis haciendo ahí? El director regional no puede estar haciendo esto. Le hizo cortocircuito institucional al MOP que yo estuviera preocupado de un mini proyecto porque no le veía ninguna intención, ningún futuro. No tenía ningún sentido para ellos, para institucionalmente. Obviamente el tiempo me dio la razón, pero en ese momento nadie lo entendía como una innovación, una nueva tipología de espacio público. Lo veían Claro, como la decoración de un baldío público. claro, Ya, claro. Hay ya. como estetizar lo precario en el fondo. Sí, como que se viera bonito un terreno baldío público, pero era como era como transformar una necesidad concreta de gestión de una organización, transformarla en un aporte a la disciplina. Vale, Eso fue, vale. como transformar una tarea burocrática, transformarla en una innovación urbana, entenderla de esa manera fue como la importancia. Aquí yo quiero destacar el rol de Sebastián Cuevas, que es co-creador de las Plazas Bolsillo, que llegó desde la Municipalidad de Las Condes a trabajar conmigo en el MOP para desarrollar esta idea. Yo le dije, oye, quiero hacer un espacio de uso público temporal en este lugar. No tenía ni nombre todavía. Plaza pasajera, plaza efímera, plaza temporal, y después cuando nos dimos cuenta de la existencia de los parques de bolsillo en México, dijimos, oye, pongámosle plazas públicas de bolsillo porque parque en México son cualquier área verde, pero en Chile un parque es un parque. Entonces, con él desarrollamos bien la idea y siempre tuvimos la conciencia de que estábamos haciendo algo distinto. De hecho, antes de hacer la primera plaza, ya había salido en la portada del Mercurio lo que se iba a hacer en este terreno de las cocheras. Entonces eso ya olfateábamos que cualquier cosa que hiciéramos iba a estar bien. Ya. Y lo segundo,
una vez en un seminario que se hizo en el edificio Moneda Bicentenario, hice esta misma presentación, mucho más atrás, porque era solo de la parte de las plazas de bolsillo, yo era funcionario todavía. Levanta un tipo la mano en el fondo y me dice, oye, mira, todo esto muy bonito, pero ¿qué van a hacer cuando en 2 años más llegue el dueño del terreno trate de construir algo y la comunidad se le vaya encima y le impida recuperar su bien porque había una plaza de bolsillo? Y yo le dije, mira, entonces como que no le gustaba la iniciativa porque iba a haber en 2 años más un problema. Y yo le dije, mira, en primer lugar, como son terrenos públicos, el que va a tener que enfrentar esa situación va a ser un actor político, que sea el gobernador regional o un alcalde, quienes están formados para administrar y gestionar el conflicto, pues ellos son profesionales de la gestión del conflicto Ujú, y ujú. si no son capaces de gestionar un conflicto, una autoridad política no tiene para qué se dedica a eso. Y por otra parte, si uno piensa en las comunidades, es mejor que un espacio temporal haya prestado un servicio urbano a una comunidad durante 2 años a que no lo haya hecho nunca. Entonces, Mm. en cualquier escenario, prefiero apostar por las plazas de bolsillo que tener el terreno baldío durante años y años y todas Mm. las externalidades negativas que eso significa. Entonces, con estos dos ejemplos, te cuento un poquito sobre cómo fue esto de mover la aguja respecto a una iniciativa que parte como desde una tarea concreta de un Claro, funcionario que claro, tenía que... claro. Y Pablo, bueno, eso me permite, voy a hacer una pequeña observación y voy a saltar entre lo académico y justamente lo profesional. Yo creo que es interesante atender a que, por ejemplo, en las 42 escuelas de arquitectura que hay hoy día en Chile, muchos de los proyectos de título elaboran casi así como una especie de arca de Noé, como que quieren salvar el universo, y de repente la arquitectura es un perno dentro de un mecanismo mucho más grande, ¿no? Y de repente es un perno más dentro de todos los otros que importan, ¿no? En esa situación. Desde ese punto de vista, los arquitectos y arquitectas no son los que diseñan la ciudad, sino que justamente en este caso aparece muy interesantemente ciudades de bolsillo como una especie de interfaz, ¿no? Que potencia muchas veces estos ejercicios de construir lo colectivo, ¿no? Decidir, participar y hacer. Entonces, esta lectura hace que de repente uno pueda reflexionar sobre los modelos de gestión, ¿no? Y muchas veces esos modelos de gestión no están incorporados en los desarrollos proyectuales, muchas veces de los mismos proyectos de título me refiero, o de los proyectos de arquitectura como tal. Entonces te hago una pregunta directa, yo sé que a lo mejor tiene que ver con la operación que ustedes tienen. ¿De qué manera tú tomas en tu experiencia cómo el modelo de gestión se incorpora con todas sus capacidades en el valor de uso y en el valor de cambio, ¿no es cierto?, que tiene este proyecto en su esteticidad, en su materialidad y en su forma? Y tomando eso en consideración, te hago inmediatamente otra pregunta. Hoy día hay muchas instituciones, por ejemplo, que buscan en estos RCE, responsabilidad social empresarial, o responsabilidad social universitaria, claro, hacerse cargo de un ejercicio y después como un ejercicio como arquitectura o acupuntura, ¿no? Que también desde el punto de vista más crítico uno puede decir, ya, pues, eso no es permanente, ¿no? Y eso, ¿cómo ustedes han ido como leyendo en esa realidad cartográfica en distintas partes de Chile, y cómo ustedes han aportado a lo mejor a visibilizar interesantemente y críticamente que eso requiere una acción permanente, ¿no? Y que de alguna manera la ciudad de Bolsillo mapea muy interesantemente esos lugares que de repente el Estado no llega, ¿no? O sea, lo planteo desde esas dos preguntas para ti. Mira, antes de responderte eso, perdón, antes de responderte Salud. eso, quiero ir a la pregunta anterior que me hiciste antes, que, que tiene que ver con el MOB haciendo proyectos de 20 millones, haciendo proyectos tan pequeños. Era como rarísimo. Ahí quiero en ese acto de rebeldía,
de que un director se dedicara a hacer un proyecto mínimo, pero que tenía un tremendo potencial de impacto, como que cambia un poco el eje de lo que puede hacer el Estado, que aparece primero desprendiéndose, aunque sea temporalmente, de un predio que vale 1.000 millones de pesos. El terreno en Morandé debe costar 1.800 millones de pesos y se desprende de él para que la gente lo use gratuitamente. Eso es un quiebre fuerte. Y segundo, el segundo quiebre es que con, constituya una especie de acuerdo de colaboración con una asociación de food truck para que puedan explotar comercialmente este espacio a cambio de nada, porque el Estado no recibe un pago de arriendo, sino que los carritos ponen una plata para que haya un gasto común que permite reponer, cuidar y darle seguridad a ese espacio y se mantenga en el tiempo sin que el Estado vuelva a tener que meterle plata permanentemente. De hecho, la plaza de bolsillo de Morandé se le metieron 20 millones al principio y no se le metió más plata porque los mismos carritos que participan de la explotación comercial de ese predio le meten plata para mantenerlo vivo y adaptarlo a las distintas estaciones del año. Entonces, y ahí recojo tu pregunta sobre el tema del modelo de gestión, que la clave fue entender, la clave de las plazas de bolsillo es decir, oye, con 4 elementos, mobiliario, vegetación, arte urbano y sociooperador, vamos a crear un espacio de uso público temporal, público, diseñado para centros históricos patrimoniales con afluencia de peatones con capacidad de pago de un menú de 5.000 pesos. En esa frase, que nace desde el sentido común, se sustenta el modelo de gestión de las plazas de bolsillo. Y que no es la estética, no es el tipo de árbol, no es el tipo de silla, sino que es haber construido esta definición que tiene una traducción material específica. Recuérdame un poquito la segunda pregunta, que me fui como por otro lado. No, que tiene que ver, o sea, primero te agradezco la claridad de tu respuesta y la segunda pregunta, claro, tenía que ver en el fondo de qué manera, ¿no es cierto?, esta dimensión como del modelo de gestión justamente plantea nuevos desafíos, ¿no? O sea, plantea nuevos desafíos para no caer en una especie como de arquitectura de acupuntura, ¿no? Como que va puntualmente y no finalmente, ¿no es cierto?, como de una, como diría el padre Guarda, ¿no? El padre Guarda siempre decía que, bueno, que Chile siempre lo eventual queda como permanente, ¿no? Porque muchas veces se queda simplemente, ¿cachai?, como con una emisión como superficial. Digo eso atendiendo a algo que hoy día evidentemente lo vemos todos los días los que pasamos por la Alameda, ¿no? La cantidad de personas que habitan en el bandejón central, por ejemplo, de la Alameda, ¿no? Alguien podría, y me acuerdo de la situación, y lo comparo directamente, ¿no es cierto?, con la gran crisis económica en Estados Unidos, el 29, donde el Central Park se transformó en una Town, ¿no? En una gran ocupación. Claramente ahí hay una ciudad, ¿no es cierto?, eventual, hoy día, construida sobre la base duramente de quienes a lo mejor no tienen un acceso a la vivienda y también en el fondo hacia un sistema de precarización. Y creo que es muy interesante que justamente Ciudad de Bolsillo no tiene que ver con una estetización, ¿no es cierto?, de lo precario y como en lo particular algunas tendencias arquitectónicas uno las podía ver, ¿no? En una revista de arquitectura, muy interesantemente se llama Arquitectura Viva, aparecía un número sobre colectivos españoles, ¿no? Todo por la Praxis, Basurama, que eran ProArc, ¿no? Que eran colectivos que se ocupaban justamente de este campo como de lo heterogéneo, pero creo que interesantemente cuando tú ubicas esta dimensión del modelo de gestión que se incorpora directamente sobre esta fricción entre lo público y lo privado, es muy interesante como ustedes han ido cartografiando, ¿no? Entonces, esta reflexión y la pregunta era, claro, ¿cómo ustedes han señalizado desde el punto de vista crítico
cosas que de alguna manera son más permanentes que eventuales, ¿no? Claro. Y tenemos algo muy, muy permanente en el bandejón de la Alameda y que claramente la ciudad se tiene que hacer cargo en esa dimensión. No, mira, cuando tú hablas de cómo entender esta suma de intervenciones aisladas como un sistema, Claro. claro, también intuitivamente, con Sebastián nosotros veíamos que esto debía ser una especie de red y evaluábamos, teníamos 7 criterios para seleccionar una plaza de bolsillo, de las de la primera generación. Primero, que tuvieran un cierre perimetral, porque si no tenían cierre, no podíais dejar el carrito en la noche. Y sacar el carrito todos los días mata a cualquier emprendedor. Si no, pregúntale a los dueños de food truck que tienen que todos los días mover el carro, los matáis. Claro. Segundo, que ojalá hubiera un muro medianero alto, por esto de como de la verticalidad de las plazas, que eran como un sello espacial propio. Después, que estuvieran cerca de flujos peatonales, porque las plazas eran sensibles a los flujos peatonales y a la venta. Cuarto, que estuviera cerca de medios de transporte público, porque las plazas de bolsillo no eran un strip center, eran un espacio que se llegaba en transporte público. Quinto, que fueran un predio de propiedad pública inicialmente, porque podíamos tener el control del modelo de gestión si era un terreno público. Y si le metíamos plata pública en un terreno público, las reglas las ponía el promotor, por el Estado y no el emprendedor, porque cuando le hicimos en un terreno privado, con plata privada, querían meter 12 carritos en un terreno donde cabían 6. Porque el modelo estableció que se cobraba, cuando era en privada se cobraba arriendo, no era gasto común, sino que era arriendo, y el arriendo era con un fin comercial, por cierto, pero que maximizaba la cantidad de carros aun cuando vendieran o no vendieran. Pues. Entonces era un poco perverso el modelo. Por eso cuando era terreno público, con financiamiento público, hacía que la plaza de bolsillo fuera eficiente desde el punto de vista de equilibrar la actividad gastronómica con la obtención de utilidades del proyecto. Entonces, eso como que él hacía. Y segundo, cuando tú me hablas de como de cómo teníamos la capacidad como para adaptarnos a cada particularidad con un modelo general, porque tú decís la plaza de bolsillo es un modelo general, que ya lo describiste, pero adaptarnos a la particularidad de cada caso se debe a que los que estábamos detrás de este proyecto éramos gente que teníamos 15, 20 años de experiencia en el ámbito público. Entonces, conocíamos la musculatura institucional que había detrás de la compra de una silla. Te pongo un ejemplo. Morandé 83, y esto va a quedar grabado, pero es bien feo que quede grabado, pero se compraron el mobiliario con el gasto corriente del gobierno regional. Está colgado al agua de la intendencia y a la luz del MOP. El terreno es una destinación de bienes nacionales entregada al MOP para construir un edificio, no para hacer una plaza. Entonces, partimos partimos con puntos en contra que los pasamos adelante para inaugurar. Lo que nos obligó, como funcionarios públicos, a asumir un riesgo de sumario, riesgo de hecho, a mí me despidieron después del MOP por haber hecho todo esto, porque en el fondo, frente a la indefinición, los carros de comida en esa época no tenían resolución sanitaria, por tanto no les daban patente municipal para comercial. Entonces, estábamos en un vacío y frente a la indefinición nosotros apostamos por el proyecto y por los emprendedores. Cosa que un funcionario público, frente a la indefinición, pone freno en mano y no hace nada. Claro. Entonces, ahí había, ¿te fijáis que hay una combinación de factores que confluyeron en la creación de este proyecto? Yo lo denomino como mágico, como un momento de lucidez creativa
enorme que me hizo tomar la decisión de dejar mis 15 años de funcionario público y ahora dedicarme Mm, a Ciudad de Bolsillo mm. 100% como consultor nacional e internacional porque me cambió la vida, un proyecto que me No, cambió la vida. totalmente. Yo totalmente de acuerdo. Antes tenemos una consulta de Matías, pero quisiera solamente hacerte un comentario. Yo creo que y yo insisto, tengo que contextualizarlo. Claramente, como te decía, desde el 98 las operaciones arquitectónicas en esta lectura de disciplinar, ¿cierto?, de la arquitectura, en este ámbito de post-city, claramente veían un fenómeno, ¿no? Veían el fenómeno de la ciudad y su ocasionalidad, ¿no? Los Vázquez, por ejemplo, ¿no? Que el 8 de diciembre llegan 1 millón de personas y de repente desaparecen, ¿no? Solamente en pocas horas. Sin embargo, yo creo que hay un requerimiento en la manera de leer la ciudad y de ahí viene un poco cuando tú me preguntabas en un inicio como la convocatoria, en esa idea de reunir. Claramente la arquitectura hoy día son escenarios de ficción, ¿no? Plantean también otras formas de asociación civil, ya no existe la institución, sino que existe la exstitución, ¿no? Y que tiene que ver finalmente con este bottom-up, ¿no? Que viene de abajo para arriba. Entonces, es sumamente interesante las capacidades de construir hoy día distintas formas de entender la ciudad, sus representaciones y también desde sus gestiones, tal cual como tú lo comentas, finalmente porque, y con esto termino, claro, son como hechos de vida, ¿no? Yo creo que tiene que ver con nuestra manera de leernos y de leer como un aprendizaje más colectivo y asociarnos sobre una ciudad que eventualmente requiere una capacidad de invención, siempre, ¿no? Y de imaginarse de una manera práctica y crítica también, ¿no? O sea, porque si no, claramente estaríamos siempre con sponsor, ¿no? Y que de alguna otra manera la ciudad queda un poco depositada, ¿cierto?, a estas dimensiones más emergentes y creo que me parece que es muy... Te felicito por rayar lo táctico y ponerlo práctico, ¿no? Creo que ahí hay una deriva muy interesante. Matías quería comentar y tenía la mano levantada. Sí, espérate, da un segundo, da un segundo. Era un eco demasiado elocuente. A ver, Ahora sí, ¿ahora sí? Matías. ¿Me Súper, escuchas? ahora sí. ¿Me escuchas? Dale, dale, dale. Bueno, primero que todo, Pablo, muchas gracias por la presentación, de verdad, y muchas gracias por respondernos a esta convocatoria. Eh, una pregunta así como muy extraña, pero bueno, desde tu perspectiva y tu experiencia con lo que ha sido o sea, Ciudad de Bolsillo en general, en realidad, eh, ¿cuáles crees tú que son los espacios académicos que existen para este tipo de discursos en cuanto a enseñanza metodológica para estudiantes, para poder transmitirlo en un espacio académico, más por así decirlo? Considerando que obviamente es como una rama completamente distinta a lo que nosotros vimos en su momento cuando estudiamos arquitectura, por ejemplo. Esto no es algo que hoy en día se esté enseñando dentro de la academia, sino que normalmente tiende a la discusión como propiamente tal. Sí, te lo grafico en tres momentos. El primer momento es cuando le conté, yo estaba haciendo clase en la UTEM, como el año 2012 partí, y el 2016 ya seguía vinculado a la UTEM. Hacía clases de gestión inmobiliaria, de urbanismo, taller de urbanismo, etc. Y le ofrecí hacer un curso a la directora de la época, que no voy a dar su nombre, pero le tengo harto cariño y todo. Pero me dijo, no, Pablo, en esta universidad nosotros no queremos promover ese tipo de intervenciones porque la verdad es que no la reconocemos como arquitectura. Me dijo. Eso es como decoración de exteriores, me dijo, no hay obras civiles, la arquitectura es robusta, y esa es como poner banderita, me decía, no es algo que queramos enseñarle a los alumnos. Y me dio rabia, porque fue como un ninguneo profundo a lo que yo estaba haciendo y que habíamos sido reconocidos como innovadores en el Premio Nacional de Innovación. Y claro, pues, si uno piensa que la arquitectura es el arte o la ciencia o la técnica de modificar o de conducir la- la- las formas de vida a través de formas construidas,
que es la definición de hecho arquitectónico de Aravena también, o de Fernando Pérez, que yo decía, claro, yo con mobiliario, con arte, con carritos de comida, estoy modificando el uso de las personas, entonces no tengo que sentirme mal de que sea o no sea arquitectura, en primer lugar. Pero como que me cuestionó. Y después, un periodista de las últimas noticias se me acercó y me dijo, oye, ¿qué opinas tú de lo que dice la gente que esto es un urbanismo desechable? Urbanismo desechable porque, claro, así, poní unos 4 palos, unos toldos y después, bueno, a los 5 días no hay nada, está todo roto, ya no sirvió de nada, po. También me dolió porque nuestras plazas de bolsillo no tenían ese propósito desechable, po, sino que eran incrementales, po, eran experimentales, era una maqueta 1 a 1 que permitía tomar decisiones, equivocarse barato y corregir, enmendar el rumbo sin tener que despilfarrar 200, 300 millones de pesos porque se hizo un diseño de espacio público formal o tradicional sin participación ciudadana adecuada. Entonces ya de nuevo, entonces, frente a esas discusiones iniciales, si era un urbanismo desechable o si era un urbanismo decorativo, como decoración de exteriores, me dijo la directora de la escuela, yo empecé darle más vuelta y terminé como proponiendo con la Universidad del Desarrollo una cosa que se llama experiencia detonante, que en tercer año juntan a todos los alumnos de talleres de tercero y hacen una obra, consiguen financiamiento y ejecutan algo. Han hecho biblioteca y todo, y conmigo hicimos una clase bolsillo el año 2017 o 18. Y fue una experiencia tipo workshop de una semana completa o 2 semanas y logramos hacer un proyecto bien bonito en una estación, en un respiradero de metro ahí en Ñuñoa. Como experiencia académica fue súper bonita porque los muchachos se vieron enfrentados al diseño, al análisis de referentes, al diseño y a la división de funciones respecto a los elementos del programa de esta plaza de bolsillo. Y uno hicieron el mural, otro hicieron una sombra, otro hicieron unos suelos, otro hicieron mobiliario, y otro unos huertos, y todo eso dio origen a una plaza de bolsillo distinta a las que habíamos hecho antes, pero como ejercicio académico. Y lo tercero fue un curso que hice en el Magíster de Urbanismo de la Chile, donde analizamos referentes, conocimos la historia de las plazas de bolsillo, sobre el urbanismo táctico en el mundo, y desarrollamos un diseños tácticos en 4 o 5 terrenos baldíos en la comuna de La Pintana, y finalmente desarrollamos con mayor detalle para construir en La Pintana un proyecto con mayor detalle, que fue como la síntesis del trabajo del otro alumno. Me empujáis un poquito más, yo estuve de SECPLA en La Pintana hace un tiempo atrás, entonces me empujáis un poquito más, me conseguía los 10 millones y la construíamos. Entonces, la gracia de este tipo de intervenciones es que puede ser una oportunidad para que los estudiantes y las estudiantes tengan la posibilidad de ver terminado un trabajo y experimentar, y además agregarle el componente previo de la evaluación ex ante y luego la evaluación del impacto de esta intervención con evaluaciones ex post. En resumen, este tipo de intervenciones da muchas oportunidades para el aprendizaje académico porque hay metodología de mediciones de personas, hay un vínculo con la construcción material, hay un vínculo con el diseño participativo, tiene muchas variantes. Se podría hacer sin duda un workshop, un taller o un curso optativo para hablar de estos temas en la academia. Vale, muchas gracias, Pablo. Tenemos una pregunta de un participante del encuentro. Milton, no sé si quieres preguntar. Sí, hubo un error de tipeo y en Milton, José, soy Milton, no es Milton. Ok. Pido la disculpa del caso. Sí, me parece. En vez de la T sí. Era... Claro. Vamos, Milton. Bueno, primero felicitar a Pablo, súper motivante e interesante
la exposición. Bueno, yo soy diseñador industrial de profesión, entonces me parece súper interesante cuando uno ve digamos, cómo aparece el mobiliario que permite que se produzcan cosas, ¿cierto? Y aparezca el elemento, aparezca el objeto, ¿cierto? Y desde ahí permite modificar un espacio que lo encuentro alucinante. Me gustaría preguntarte una cosa, Pablo, que lo tocaste tangencialmente, pero tiene que ver con la participación o con los procesos de codiseño. Me imagino que ustedes trabajan con la comunidad, que aportan, digamos, y que esos espacios o estas plazas de bolsillo también obedecen a ciertos requerimientos de dónde se emplaza. Me imagino que no que está relacionado y es coherente con las actividades que pasan en esos lugares, digamos. Y me llama mucho la atención y también saber un poco cómo se da estos espacios, por ejemplo, como La Pintana. A mí me tocó ver hace muchos años, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, o la misma José María Caro, que atravesaban unos camiones que servían como escenario para hacer fiestas navideñas, por ejemplo, y sacaba la mesa a la calle, que a la larga la calle se transformaba en un salón de baile, en una sala de eventos, donde había un animador, donde había juegos. Entonces, cuando tú hacías tu exposición, también me hizo ir a esos tiempos de chico y acordarme de esas cosas, y que justamente todos esos elementos dispuestos, que podría ser un camión, podría ser un pallet, una silla, una casa, de otra casa que es distinta, aparece el objeto, el elemento como desde una necesidad, ¿cierto? Y como una funcionalidad en relación a las necesidades específicas de las personas que están participando. Ahora, me imagino que en las plazas de bolsillo igual es distinto porque es un espacio más permanente, o sea, y va transitando y va cambiando. Tú lo contaste con la Plaza de Santo Domingo, pero en relación a eso quisiera como saber justamente cómo opera en la dimensión del codiseño desde la comunidad misma en los diferentes proyectos. Perfecto, mira, al principio, yo soy súper honesto con esto, pero la primera Plaza de Bolsillo no tuvo nada de participación ciudadana, porque el entorno era como el Palacio de la Moneda, el MOP, la Intendencia, y hacer una participación ciudadana sobre algo que no existía como tipología de espacio público, era como que ya partimos con el diseño, probamos, conceptualizamos y se hizo. Con una imagen referencial. La única participación fue mostrársela a Claudio Rego para que dijera si le gustaba o no le gustaba. Y la segunda ya fue con más participación ciudadana porque ya tuvimos que hablar con la gente de la Municipalidad de Providencia, después tuvimos que hablar con la gente de la Municipalidad de Santiago, después con funcionarios, con el de Medio Ambiente, y después con la comunidad de los edificios que rodeaban la Plaza de Bolsillo de Teatinos con Santo Domingo, porque ahí surgió la necesidad de tener unas mesas de picnic para que la gente de tercera edad pudiera bajar y estar a la sombrita, ver a los niños jugar, que hubiera un espacio de sombra para los niños, que hubiera un espacio para que los perros pudieran pasear en el lugar y no se pelearan con los niños que andaban jugando. Entonces, aparecieron elementos que enriquecieron, por cierto, la propuesta de Plaza Bolsillo. Ahora, la experiencia de Ciudad de Bolsillo se sustenta en la participación ciudadana, no como espacio informativo, sino que como un acto de co-creación. Nosotros diagnosticamos junto a la gente, priorizamos, recibimos un encargo, interpretamos un encargo, realizamos imágenes objetivos que luego validamos con la comunidad y hacemos ajustes, y luego en la construcción construimos con la gente, contratamos a gente del sector, conseguimos donaciones con empresas del sector y luego inauguramos y celebramos con ellos, y en algunos casos ponemos a los mismos vecinos en la gestión, en el modelo de gestión de la operación. Entonces, partimos de no participación y ahora concebimos los proyectos como co-creadores. La gente es co-creador de la iniciativa.
que es como el ideal de la participación ciudadana contemporánea. Súper, gracias Pablo. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, yo creo que por una cantidad de reflexiones que son interesantes. El otro día escuchaba que íbamos a hablar sobre los límites de la disciplina. En lo personal, yo creo que estoy cansado de hablar de los límites de la disciplina. Creo que esto es el centro de la disciplina. Y creo que hay que ocupar el centro, no los límites. Y siento que desde ese punto de vista, la reflexión desde Seminario RE apunta justamente a ubicarnos interesantes desde el centro, desde ocuparnos, ¿no? No solamente preocuparnos como tal. Así que te agradezco tu presentación de hoy día, Pablo. Un gusto haber tenido en el fondo este feedback contigo, al equipo Ciudad de Bolsillo. Todo lo mejor para los proyectos que vienen. Creo que va a ser muy interesante mirarlo. Espero que sigamos en contacto. Creo que por lo menos la iniciativa desde la Escuela de Arquitectura de la Gabriela Mistral es justamente reconocer estos espacios contemporáneos que reflexionan sobre estos futuros que nos involucra a todos y a todas, ¿no? Sobre la reflexión de una ciudad mucho más inclusiva, diversa, heterogénea, y que son muy importantes en el fondo para reconocer tanto nuestras habilidades como habilidades, competencias y capacidad. Así que damos el cierre al Seminario RE, a estas 3 jornadas y a cada una de las personas que participaron y al equipo, obviamente, organizador del seminario. Así que te agradezco, espero que tengas una muy buena tarde y a cada una y a cada uno de los participantes en estas 3 jornadas. Así que damos por el cierre. Van a estar publicadas las presentaciones vía formato online a la brevedad para que puedan visitar las redes sociales de la carrera de arquitectura de la UGM. ¿Vale? Así que muchas gracias, Pablo, a Matías, a Carlos, a Martín y también a mí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, que estén muy bien. Saludos para todos y para todas. Saludos. Chao, Adiós. chao.